Durante la cena, mi madre exigió que dejara mi escuela de élite y renunciara a mi beca porque no era justo para mis hermanas. Me negué. Ella intentó sabotear mi futuro y difundió mentiras en mi escuela. La corté de mi vida y construí una que ella nunca sería parte de. Hola Reddit, mi madre trató de destruir todo lo que había construido porque no soportaba que me fuera mejor sin su control. Me alejé, construí mi propia vida y pensé que todo había terminado, pero ella tenía otros planes. Antes de entrar en el caos, déjame empezar desde el principio. Mi nombre es Sarah Callahan, tengo 17 años, soy estudiante de último año en la Academia Northbridge, una de esas escuelas de las que la gente susurra cuando habla de futuros senadores y prodigios de Wall Street. Soy capitán del equipo de debate, estoy clasificado entre los mejores de mi clase y ya estoy metido hasta el cuello en solicitudes para las universidades de la Ivy League. En el papel parece que todo está saliendo bien, pero mi vida dejó de ser simple hace mucho tiempo. Crecí en un pequeño pueblo a 2 horas de Boston. Mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años, mi padre Connor trabaja en finanzas y vive en la ciudad, mi madre Maya se quedó atrás. Se volvió a casar con un hombre llamado Greg y tuvo 2 hijas, tienen 9 y 11 años, mis medias hermanas. Al principio dividía mi tiempo entre ambas casas, pero las cosas cambiaron cuando tenía 14 años, ese fue el año en que gané el premio de becarios Northbridge, un paquete completo para asistir a la mejor escuela preparatoria del estado, era basado en mérito, pero Northbridge también consideraba la necesidad financiera para determinar quién obtenía el paquete completo en lugar de solo una parte de la matrícula. Revelé todo durante la solicitud, padres divorciados, custodia compartida, los ingresos de mi padre frente al hogar de mi madre. La combinación de mis calificaciones y nuestra situación financiera me colocó en la categoría de beca completa en lugar de cobertura parcial de matrícula. Fue el resultado de meses de trabajo intenso, torneos de debate cada fin de semana, programas de verano que pagué ahorrando dinero trabajando en la biblioteca y horas de tutorías que ofrecía a niños más pequeños. Cuando llegó el correo electrónico de aceptación, recuerdo que Connor me abrazó tan fuerte que no podía respirar, dijo que era el comienzo de todo, la reacción de Maya fue un simple buen trabajo, seguido de un comentario sobre que no debía dejar que se me subiera a la cabeza. En ese momento pensé que solo estaba sorprendida, no me di cuenta de que ese momento redibujaría todas las líneas de nuestra familia. Las cosas cambiaron rápidamente después de eso. Maya empezó a llamarme chico de ciudad, a veces chico Harvard, como si fuera un chiste. Greg solía decir que los verdaderos hombres aprendían oficios y que los libros no construían casas, incluso mis hermanas lo imitaban, llamándome profesor cada vez que intentaba ayudarlas con la tarea. No era una broma, era burla, y levantó un muro entre nosotros, ladrillo por ladrillo. Por la misma época conocí a Liam, era otro estudiante con beca, hijo de un cartero, muy inteligente y tan fuera de lugar entre los hijos de millonarios de Northbridge como yo, conectamos rápido, se convirtió en mi amigo más cercano, el tipo que te confronta cuando piensas demasiado y te mantiene con los pies en la tierra cuando todo se complica. Su familia me trataba como a uno de los suyos, y más de una vez pasé las vacaciones en su casa en lugar de regresar a la mía. El resentimiento en casa no tardó en hacerse evidente. Maya se olvidó de recogerme en la estación de autobuses durante mi primer descanso de Acción de Gracias. Esperé afuera durante 3 horas antes de que Connor condujera 2 horas para venir por mí. Cuando la visité me entregó listas de tareas mientras mis hermanas jugaban videojuegos. Todos contribuimos aquí, dijo. Greg no ocultaba su desprecio. El equipo de debate suena como si entrenaras para discutir con personas que hacen trabajo real. Cuando llevé a casa mi primer trofeo del campeonato estatal, Maya lo miró una vez y dijo: ese trofeo paga la renta. Dejé de mostrarle mis premios después de eso. A los 17 años las visitas eran raras, dormía en casa de Liam durante la mayoría de los descansos, los comentarios de Maya se volvieron más agudos, su tono más frío, el cariño que antes existía desapareció, reemplazado por un resentimiento latente. Liam lo notó antes que yo. No te odian, dijo una vez, odian en lo que te has convertido. Aún así, mantuve la cabeza baja, lo puse todo en los estudios, circuitos avanzados de debate, ensayos de admisión anticipada y un programa de mentoría donde seguía a un consultor de políticas los fines de semana. Me decía a mí mismo que si seguía avanzando, el ruido quedaría atrás, pero en el fondo sabía la verdad. Las vacaciones de primavera se suponían que serían unos días tranquilos en casa antes del Campeonato Nacional de Debate, pero Maya tenía otros planes. En el momento en que crucé la puerta, me dijo que despejara mi agenda porque iba a haber una reunión familiar después de la cena. Greg ya estaba en la sala cuando bajé, piernas estiradas, cerveza en mano, y mis hermanas estaban en el sofá fingiendo ver televisión, pero claramente esperando el espectáculo. Maya no perdió el tiempo, necesitamos hablar sobre el desequilibrio en esta casa, dijo, caminando frente a la mesa de café como si diera un discurso. Esta familia se está dividiendo por la mitad y tú eres la razón. Parpadeé,
¿La razón? No te hagas el ingenuo, Arek, gritó, vuelves aquí actuando como un invitado en tu propia casa, traes tus aparatos caros, tu ropa de lujo, tu actitud de escuela privada y haces que tus hermanas se sientan menos. Greg gruñó en acuerdo, piensas que eres mejor que todos porque puedes unir un par de palabras grandes, es patético, honestamente. Sentí el pecho apretarse, pero mantuve la voz firme, no creo ser mejor que nadie, solo estoy haciendo lo que he trabajado por lograr, eso es todo. Maya se rió, un sonido corto y amargo, trabajado, por favor, todo lo que tienes es porque tu padre te lanza dinero, el coche, los viajes, la escuela privada, nada de eso es tuyo, es Connor comprándote una vida que no ganaste. La miré fijamente, me gané mi beca, y lo sabes. Beca o no, sigues viviendo en un mundo que no construiste, dijo cruzando los brazos, y está destrozando a esta familia. Greg se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos, las chicas te admiran, y todo lo que ven es a alguien que piensa que es demasiado bueno para agarrar una escoba o cuidar de sus propias hermanas, tal vez si dejaras de actuar como un príncipe, sentirían que realmente eres su hermano. Esto es ridículo, dije, tratando de mantener la calma, estoy aquí todas las vacaciones, ayudo cuando puedo, simplemente ya no vivo aquí a tiempo completo. Exactamente, respondió Maya, siempre estás con un pie fuera de la puerta, y he terminado de permitir que eso continúe, así que esto es lo que va a pasar. Ella se acercó y colocó una hoja de papel sobre la mesa de centro, era un horario impreso, tareas domésticas, turnos de cuidado de niños, solicitudes de trabajo de medio tiempo. Te vas a transferir a la preparatoria Bestbridge para tu último año, es una buena escuela y estarás en casa, donde perteneces. Harás las tareas como todos los demás, cuidarás a tus hermanas los jueves y viernes cuando yo trabaje hasta tarde, y conseguirás un trabajo, no una pasantía elegante, un trabajo real, para que aprendas cómo se ve realmente la responsabilidad. Me quedé mirando el papel y luego a ella. ¿Estás loca? Greg golpeó la cerveza contra la mesa. Cuida tu tono. No, dije. No me voy a transferir, no voy a dejar el equipo de debate, no voy a renunciar a todo lo que he trabajado solo para que te sientas mejor contigo misma. La expresión de Maya se endureció. ¿Para qué tus hermanas sientan que no son inútiles, quieres decir? Ellas no son inútiles, respondí, y que yo haga menos no las hará más. ¿Crees que esto es negociable?, dijo, alzando la voz. Esto no es una petición, Arek, es una orden. Soy parte de esta familia, dije, elevando mi voz para igualar la suya, pero también estoy construyendo mi futuro, me he ganado todo lo que tengo, los que no pueden soportarlo son ustedes. Greg se levantó, imponiéndose sobre mí. Eres un mocoso malcriado, eso es lo que eres, si no fuera por el dinero de Connor, estarías empacando comestibles ahora mismo, tal vez eso es lo que necesitas, una dosis de realidad. Di un paso atrás. No sabes ni una maldita cosa sobre el trabajo que he puesto. Oh, lo sabemos, dijo Maya con la voz goteando sarcasmo, sabemos que te encanta jugar al niño prodigio, pero te diré algo, Arek, en esta casa no eres especial, eres solo otro chico que necesita hacer su parte. Esto no se trata de hacer mi parte, dije, se trata de control, quieres que fracase porque no soportas que haya salido adelante. La habitación quedó en silencio por un momento, luego Maya se inclinó hacia mí, su voz fría. Si no quieres cooperar, está bien, pero no te sorprendas cuando Northbridge empiece a hacer preguntas sobre cómo se ve tu verdadera situación financiera, no te sorprendas si reconsideran darte todos esos pequeños beneficios. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. ¿De qué estás hablando? Tal vez les dé una llamada, dijo con calma, para asegurarme de que tengan toda la información precisa, se toman muy en serio la integridad, ¿sabes? La miré fijamente. ¿No lo harías? Ella sonrió, no amablemente. Obsérvame. La discusión terminó con portazos y horas de silencio, pero el daño ya estaba hecho. Me fui a la mañana siguiente sin decir adiós, me dije a mí mismo que era solo otra de sus amenazas vacías, que se calmaría y lo dejaría pasar. Me equivoqué. 3 semanas después, un correo electrónico de Northbridge llegó a mi bandeja de entrada, se había activado una verificación rutinaria. Maya había contactado a la oficina de ayuda financiera afirmando que Connor había estado ocultando activos y que yo había tergiversado la situación económica de nuestra familia. Les dijo que él pagaba un coche, viajes caros, tutores privados, lujos que contradecían la parte de necesidad económica de mi paquete de beca. Incluso les envió capturas de pantalla de pagos de Venmo y fotos que de alguna manera había conseguido de mí en restaurantes elegantes. La escuela no podía simplemente ignorarlo, tenían obligaciones legales.
Las becas vienen con cláusulas de integridad y cualquier acusación de fraude financiero activa una revisión obligatoria. Los registros financieros estaban siendo examinados, la documentación de custodia estaba siendo reevaluada. Hasta que el proceso se completara, tenía prohibido participar en todas las competencias extracurriculares y mi pasantía de verano estaba en pausa, no porque creyeran que era culpable, sino porque su seguro de responsabilidad lo exigía. Connor estaba furioso cuando se enteró. No me importa lo que diga, dijo caminando por la cocina, esto lleva su marca por todas partes. No discutí, no necesitaba hacerlo. Maya no solo había hecho una llamada, había lanzado una campaña. Envió correos electrónicos al decano de estudiantes, a la junta directiva e incluso directamente al comité de becas. Se presentó como una madre preocupada que apenas había descubierto que su exesposo estaba manipulando el sistema para engañar a la escuela. La escuela no podía probar de inmediato que era una mentira, tenían que seguir sus procedimientos. Mi entrenador de debate no me suspendió porque creyera que yo era un fraude, me suspendió porque la política del distrito lo requería. Si competía mientras estaba bajo investigación y luego resultaba que la beca tenía problemas, todo el equipo podía perder su financiación. La pasantía retiró su oferta por la misma razón, no pensaban que hubiera hecho algo malo, simplemente no querían que su nombre estuviera asociado a una investigación pendiente. En su mundo, las apariencias importan más que la verdad. Solo había una persona que quemaría todo hasta los cimientos solo para demostrar que aún tenía poder. Liam fue la primera persona a la que se lo conté fuera de la familia, escuchó en silencio y luego negó con la cabeza, esto no se trata de familia, Arek, dijo, se trata de control, y aún no ha terminado. La auditoría no tenía ni 2 semanas cuando llegó el primer rumor, un compañero de clase me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook de alguien de mi ciudad natal, por fin vuelve a casa, supongo que la escuela elegante no era tan perfecta después de todo. Para la hora del almuerzo, la historia había sido republicada una docena de veces, la gente se etiquetaba entre sí, especulando sobre por qué me iba de Northbridge, preguntándose si me habían expulsado o si me habían quitado la beca. La fuente era obvia, Maya había estado ocupada. La ignoré al principio, esperando que muriera, pero no lo hizo, el daño me siguió hasta la escuela. Los profesores preguntaban si me iba a transferir, mi entrenador de debate me llamó a su oficina para hablar sobre mis opciones, incluso los compañeros que consideraba amigos empezaron a tratarme como una broma. ¿Cuándo es tu gran desfile de regreso a casa?, me preguntó uno en la cafetería, otro se inclinó durante la clase y susurró, debe ser difícil caerse del pedestal. La auditoría continuaba en segundo plano, retrasando todo lo importante, mis cartas de recomendación para la admisión anticipada estaban en pausa, mi pasantía de verano retiró la oferta hasta que se resolvieran las discrepancias financieras, el comité de becas dejó de responder a mis correos por completo. Connor estaba furioso, empezó a llamar abogados, exigiendo que la escuela revelara quién había presentado la denuncia, pero se negaron. Es confidencial, dijeron, procedimiento estándar. Ambos sabíamos quién había sido, pero probarlo llevaría tiempo, y Maya estaba usando cada minuto para girar el cuchillo. Una semana después, se unió a la Asociación de Padres y Maestros local, un grupo que había ignorado durante años, y comenzó a asistir a todas las reuniones. Se posicionó como una madre preocupada y lanzó discursos sobre cómo algunos chicos olvidan de dónde vienen y cómo las familias son más importantes que el prestigio. Alguien grabó uno de sus arrebatos y lo publicó en grupos de Facebook locales, en cuestión de horas tenía miles de visualizaciones en todo el condado y los pueblos vecinos. Ese fue el día en que comenzó el apodo, El Príncipe. Al principio fueron solo un par de comentarios sarcásticos en redes locales, luego se extendió. La gente de mi ciudad natal comenzó a usarlo sin ironía, alguien hizo una imagen mía con una corona en Photoshop y empezó a circular, no a nivel nacional, pero lo suficiente como para que los estudiantes de Northbridge empezaran a verla. Algunos compañeros incluso empezaron a llamarme Su Alteza cuando pasaba, medio en broma, medio en burla. Greg no despertó un día viendo la luz, la grieta empezó pequeña. Primero, Maya comparó las calificaciones de mi hermana con las mías durante la cena, tu hermano habría sacado una A, mi hermana de 10 años empezó a llorar. Greg le dijo a Maya que se calmara, ella le gritó por socavar su autoridad como madre. Luego Maya empezó a obsesionarse con el trabajo escolar de las niñas, llamaba a los maestros 2 veces por semana, se quedaba vigilando las tareas durante horas, Greg le dijo que estaba paranoica, ella lo acusó de ponerse de mi lado. Para el incidente de la foto rota, Greg ya estaba agotado, había pasado meses viéndola hundirse en una espiral y ella solo empeoraba. Lo peor no eran las bromas, era la duda, personas que antes creían en mí de repente parecían inseguras.
El periódico escolar publicó un artículo cuestionando si el privilegio disfrazado de mérito era un problema en Northbridge. Sentía que mi reputación se desmoronaba pedazo a pedazo. Liam notó el cambio antes que yo. Te estás apagando, me dijo una noche, estás más callado, y cada vez que abro el teléfono hay otra publicación, otro rumor. Le dije, ya ni siquiera soy yo, solo soy una historia que están contando. El primer golpe real llegó cuando una universidad pospuso mi entrevista hasta que se resolvieran las preguntas pendientes. Connor siguió adelante con la acción legal, pero en el fondo sabía que esto no se trataba solo de papeleo, se trataba de percepción, de la historia que la gente contaba cuando decía mi nombre. Ya no era solo un estudiante, era el príncipe, el chico mimado que había olvidado sus raíces. Al final del mes, una cosa estaba clara, esto no iba a detenerse, Maya había vuelto al pueblo en mi contra y el daño se extendía más rápido de lo que los abogados de Connor podían contenerlo. Las consecuencias empezaron a golpear más fuerte de lo esperado. Primero la pasantía, la empresa que había conseguido para el verano, una consultoría de políticas que llevaba persiguiendo desde el segundo año, envió un breve correo diciendo que estaban reconsiderando su lista de candidatos debido a problemas administrativos en curso. No hacía falta ser un genio para leer entre líneas, la auditoría y los rumores habían hecho su trabajo. 2 días después me llamaron a la oficina del entrenador de debate, se veía incómodo, como si estuviera a punto de despedir a alguien. Arek, esto no tiene nada que ver con tu desempeño, dijo, eres uno de los mejores capitanes que hemos tenido, pero con todo lo que está pasando, la Junta cree que es mejor que alguien más dirija el equipo hasta que la situación se resuelva. Asentí, dije que entendía y salí antes de que pudiera terminar su disculpa. Había pasado 3 años construyendo ese equipo, guiando a los estudiantes más jóvenes, ayudándolos a ganar torneos. Y ahora estaba suspendido, no por algo que hubiera hecho mal, sino por una historia que mi propia madre había puesto en marcha. En casa las cosas eran aún más feas, Maya no se conformó con arruinar mi reputación, también estaba decidida a reescribir la imagen que mis hermanas tenían de mí. Durante una visita, se negaron a hablar conmigo, me llamaban el mimado y señor escuela de ricos. Cuando intenté explicarles, solo repitieron frases que sabía que no eran suyas, no te importa la familia, crees que eres mejor que nosotros. Maya estaba detrás de ellas, con los brazos cruzados y una expresión satisfecha en el rostro. No me mires a mí, dijo cuando la confronté, solo les estoy diciendo la verdad, tal vez si hubieras pasado más tiempo aquí en lugar de perseguir estatus, aún te verían como su hermano. Connor guardó registros de todo y contactó a su abogado en menos de un mes. Maya subió el nivel, presentó una denuncia ante los servicios de protección infantil, afirmó que Connor me había alienado de mi familia, que me manipulaba psicológicamente y que me estaban animando a abandonar a mis hermanas. Pintó el cuadro de un padre rico y ausente comprando la lealtad de su hijo mientras destruía los lazos familiares. CPS no ignora denuncias como esa, incluso cuando son una completa tontería, están legalmente obligados a investigar. Un trabajador social me llamó, querían entrevistas, querían hablar con mis hermanas, querían documentación de dónde había estado viviendo, con quién me había estado quedando, si Connor era un tutor adecuado. La investigación duró 6 semanas, 2 entrevistas, una visita domiciliaria, preguntas que me hicieron sentir como si estuviera defendiendo a mi propio padre de acusaciones de abuso, cuando el único abuso que estaba ocurriendo provenía de la persona que presentó el informe. El caso se cerró sin hallazgos, el trabajador social lo vio claro de inmediato y le dijo a Connor extraoficialmente que era evidentemente retaliatorio, pero el daño ya estaba hecho, la denuncia era registro público, y Maya se aseguró de que todo el pueblo lo supiera. Connor Callahan bajo investigación del CPS, ese era el titular que ella quería, y lo consiguió. El hecho de que fuera desestimado no importó, la mancha permaneció. Unas semanas después, la auditoría finalmente se aclaró, la oficina de ayuda financiera no encontró nada malo, cada documento era correcto, cada número cuadraba. Para cerrar oficialmente el caso y restaurar mi posición, Northbridge me invitó a hablar en la gala anual de becas, un evento importante con donantes, exalumnos, profesores, estudiantes e incluso algo de prensa local. Se suponía que debía dar un discurso genérico de agradecimiento y oportunidad, pero no lo hice, dije la verdad. No mencioné a Maya por su nombre, pero hablé de lo que sucede cuando las personas que se supone deben apoyarte intentan destruirte por tener éxito. Hablé de ganar algo con años de trabajo y ver cómo otros intentan arrebatártelo, no porque no lo merezcas, sino porque no soportan que sí lo hagas. Hablé de la diferencia entre la familia que te eleva y la gente que solo comparte tu apellido. La sala quedó en completo silencio, luego alguien al fondo comenzó a aplaudir, y luego todos lo hicieron. El discurso fue grabado, material oficial de la escuela,
publicado en el canal de YouTube de Northbridge como parte de su campaña para donantes. Los estudiantes lo compartieron, los exalumnos lo reenviaron, y en 48 horas tenía miles de compartidos en redes locales, escolares y comunidades de becas en toda Nueva Inglaterra. Por primera vez en meses, la gente estaba de mi lado, pero Maya no lo vio así. En lugar de reflexionar sobre lo que había hecho, redobló su ataque, publicó en Facebook acusándome de mentirle a extraños y de exponer asuntos familiares privados para llamar la atención. Greg se unió llamándome un mocoso mimado que intentaba hacerse la víctima. Las publicaciones solo los hacían quedar peor, pero no parecían importarle. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba de un malentendido ni de sentimientos heridos. Ellos no querían una relación, querían control, y estaban dispuestos a quemarlo todo para conseguirlo. Cuanto más atacaban, más claro se volvía, no eran solo disfuncionales, eran tóxicos, y la toxicidad no se detiene cuando intentas razonar con ella, se alimenta del conflicto, prospera con la reacción. Liam lo vio claro. Sigues intentando salvarlos, me dijo una noche cuando le conté sobre las últimas publicaciones, sigues pensando que si lo explicas bien, si les muestras la verdad, se detendrán, pero no lo harán, estás intentando salvar a personas que quieren destruirte. Tenía razón, me había estado aferrando a la esperanza de que esto pudiera arreglarse, que bajo la ira mi familia aún se preocupaba por mí, pero la verdad me miraba a la cara, no querían entender, querían ganar, y no les importaba si tenían que destruirme para lograrlo. Luego llegó la gala de becas, era la noche más importante del año en Northbridge, donantes, profesores, exalumnos y estudiantes, todos en una misma sala. Estaba programado para dar un breve discurso sobre liderazgo estudiantil, debía ser una celebración de todo por lo que había trabajado, pero Maya lo convirtió en otro circo. No sé quién arruinó la lista de invitados, pero de alguna manera su nombre estaba allí, tal vez una base de datos desactualizada aún la listaba como mi tutora, o tal vez alguien en la oficina de exalumnos no recibió el aviso. De cualquier modo, entró por la puerta con una invitación impresa, nadie la detuvo, y no la vi hasta que ya estaba a mitad de mi discurso. Ella estaba sentada en la tercera fila, con el rostro pétreo, los brazos cruzados, mirándome como si simplemente existir fuera una ofensa personal. Seguí adelante, hablé sobre la resiliencia, sobre las personas que creyeron en mí cuando más importaba, sobre los mentores que aparecieron cuando la familia no lo hizo. No dije su nombre, no tenía que hacerlo, todos en esa sala conocían la historia para entonces. Cuando terminé y bajé del escenario, ella se levantó, no para irse, sino para confrontarme, comenzó a caminar hacia la salida lateral por donde yo me dirigía, y su voz resonó en todo el salón: olvidaste agradecer a la mujer que te crió. Seguridad la interceptó antes de que pudiera acercarse a 3 metros. No se resistió ni hizo un escándalo, simplemente se dejó escoltar mientras murmuraba todo el camino sobre hijos ingratos y falta de respeto. El daño ya estaba hecho, cada donante, cada miembro del profesorado, cada estudiante en esa sala lo vio. Algunas personas intentan destruirte porque no pueden controlarte, dije, pero no les debes tu futuro. La sala estalló en aplausos. Por la mañana, el clip ya tenía miles de compartidos y comentarios llamándome el chico que se defendió a sí mismo. Por primera vez en meses, sentí que tenía la ventaja. Maya no lo tomó bien. Su comportamiento pasó de errático a peligroso, comenzó a llamar a mis profesores exigiendo saber qué influencia tenían sobre mí, envió correos a mi coordinador de pasantía acusándolos de envenenar mis prioridades, publicó largos discursos en Facebook afirmando que Connor me había lavado el cerebro y que estaba siendo manipulado por instituciones elitistas. La presión sobre mis hermanas empeoró. Durante una visita, una de ellas le dijo accidentalmente a un consejero escolar que tenía miedo de hacer enojar a mamá, como lo hizo Eric. Ambas niñas fueron derivadas a terapia, Connor y yo solo nos enteramos porque la escuela lo llamó. Luego, una noche, Maya perdió el control por completo. Según Greg, había estado bebiendo y encontró una caja vieja con fotos de mi infancia, rompió cada marco contra la pared de la cocina gritando que yo ya no era parte de esa familia. Los vecinos no solo oyeron los gritos, oyeron el llanto de mis hermanas, rogándole que se detuviera, que se calmara. Uno de ellos llamó al 911. La policía llegó, tomó un informe y le dijo a Greg que si volvía a ocurrir, no tendrían más opción que llamar a los servicios de protección infantil. Volvió a ocurrir 2 semanas después. Maya apareció ebria en la escuela primaria de las niñas, exigiendo sacarlas de clase a mitad del día. El director llamó a Greg llamó a la policía, ese fue el segundo informe policial en 2 semanas. Greg no pidió el divorcio por una mala noche, lo hizo porque el patrón se estaba intensificando, las niñas tenían ataques de pánico, su terapeuta le había dicho claramente, este entorno ya no es seguro.
El acuerdo de custodia no fue inmediato ni sencillo. Al principio a Maya se le concedieron visitas estándar, fines de semana alternos y festivos rotativos, pero violó el acuerdo casi de inmediato. Aparecía en la casa en momentos aleatorios, llamaba a las niñas 30 veces al día, enviaba largos mensajes incoherentes acusándolas de volverse contra ella, como Arek. Incluso su propio abogado le dijo que se detuviera, no lo hizo. Después de 6 meses de registros, citas de terapia que debía asistir con las niñas pero no cumplió, violaciones de órdenes judiciales y 2 llamadas más a la policía, el juez cambió las visitas a supervisadas, no por lo que me había hecho a mí, sino por lo que les estaba haciendo a ellas. Me enteré del divorcio por Connor unos meses después. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y deslizó su teléfono para mostrarme la orden judicial. Es oficial, dijo, Greg tiene la custodia principal, Maya obtiene visitas supervisadas 2 veces al mes y se presenta sobria. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Pensé que me sentiría reivindicado o aliviado, pero no sentí nada. Siempre iba a terminar así, dije finalmente, y en el fondo sabía que era verdad. Tu madre y yo nos divorciamos por una razón, dijo Connor, ahora lo ves con tus propios ojos. Maya había pasado años intentando controlar todo, mi futuro, mi imagen, mis decisiones, y cuando no pudo, lo destruyó todo. Perdió su matrimonio, perdió a sus hijas y, en el proceso, me perdió a mí. Para cuando se firmaron los papeles, ya era un fantasma en mi vida, una advertencia en lugar de una madre. La familia que decía proteger ya no existía, dispersa en diferentes direcciones, y por primera vez en años, no me sentía atrapado en su órbita, me sentía libre. Cumplí 18 años 2 semanas después de la gala. Debería haber sido un cumpleaños como cualquier otro, pero no lo fue, se sintió como si se accionara un interruptor que finalmente ponía el control de nuevo en mis manos. Con un trazo de pluma firmé los documentos que lo hacían oficial, era un adulto legalmente independiente. Maya ya no tenía autoridad sobre mis decisiones. Lo primero que hice fue cambiar mi dirección con Northbridge y con todos los programas en los que participaba, todo el correo, todo contacto oficial pasaba ahora por Connor. Lo puse a él y a Liam como mis contactos de emergencia y eliminé el nombre de Maya de cada formulario que pude encontrar. Luego la bloqueé, no más llamadas, ni correos, ni mensajes. Incluso cambié mi número y dejé que el viejo se perdiera en el olvido. No fue un acto de venganza, fue supervivencia. Había pasado demasiado tiempo reaccionando a su caos, ahora elegía el silencio. Bloquear a Maya no la detuvo, envió correos a mis profesores diciendo que estaba mentalmente inestable, apareció en un torneo de debate y fue retirada por seguridad, envió cartas incoherentes a la oficina de Connor sobre alienación parental. Con el tiempo los intentos se espaciarían, un mensaje en Facebook cada pocos meses, un buzón de voz de vez en cuando, pero nunca se detuvieron del todo. Ella seguía allí afuera, convencida de que era la víctima. Las consecuencias del divorcio llegaron rápido, Maya fue obligada a asistir a terapia como condición para las visitas supervisadas. Le decía a cualquiera que la escuchara que yo había destruido su familia, culpándome de todo. Escuché fragmentos por medio de compañeros, aparecía en reuniones del consejo escolar despotricando sobre el elitismo. Una vez intentó dar una charla sobre resiliencia en mi antigua escuela secundaria, la expulsaron. Mis hermanas tampoco me hablaban, no porque me odiaran, sino porque no sabían cómo procesarlo. La última vez que las vi estaban detrás de la pierna de Greg en el juzgado, mirando al suelo mientras Maya gritaba a Connor al otro lado del pasillo. Fue la primera vez que vi miedo en sus rostros. Unos meses después Greg me envió un correo, era formal, casi dolorosamente cuidadoso, te debo una disculpa, debí haber intervenido hace años, debí haberte protegido de las cosas que ella decía, te fallé como adulto. Y lamento eso más de lo que jamás sabrás. Entiendo si nunca quieres volver a hablar conmigo, pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor por las niñas, ellas merecen algo mejor, tú también lo merecías. Lo leí 2 veces y no respondí, tampoco lo borré, lo dejé en mi bandeja de entrada como recordatorio de que las personas pueden cambiar, pero también de que las disculpas no borran las consecuencias. La vida sin la interferencia de Maya se sintió extraña al principio, sin mensajes de ira, sin rumores, solo un espacio tranquilo y limpio. Me volqué en el trabajo, mi pasantía fue restituida, mi puesto de capitán del equipo de debate restaurado, mis cartas de recomendación finalizadas, el impulso que había perdido empezó a volver, pero el silencio se sentía pesado, había eliminado el ruido y con él cualquier ilusión de familia. Connor lo notó. Has construido tu vida alrededor de manejar las tormentas de otros, dijo una noche, ahora estás aprendiendo lo que es tener calma, es espacio para construir algo mejor. Tenía razón. Lentamente,
el silencio se convirtió en oportunidad. Empecé a decir sí a programas de liderazgo, circuitos de debate, proyectos de pasantía. Por primera vez, mis decisiones eran solo mías. Mientras tanto, el mundo de Maya seguía encogiéndose. La batalla por la custodia se prolongó durante meses y el juez finalmente le concedió a Greg la custodia permanente. A Maya se le otorgaron visitas limitadas bajo supervisión, las cuales rara vez usaba. La mayoría de la gente en el pueblo dejó de hablarle, las reuniones del comité de padres dejaron de invitarla, incluso los grupos de Facebook que solían repetir sus quejas la prohibieron por acoso. No celebré nada de eso, no sentí triunfo ni satisfacción, solo distancia. Cuando llegó el verano, ya era un adulto legal, con una asignación de dormitorio, una beca y un camino claro hacia adelante. Maya era solo un nombre en documentos que ya no necesitaba firmar. La familia que conocía se había ido, reemplazada por algo más tranquilo, más simple y más fuerte. Una tarde, Connor me preguntó si quería pasar por mi antiguo vecindario antes de irme a la universidad. Le dije que no, que allí no quedaba nada para mí. La casa podía seguir en pie, pero la idea de hogar se había incendiado mucho antes de que Greg hiciera las maletas. No tenía razón para mirar atrás, el pasado ya me había quitado suficiente, era hora de seguir adelante. Pasaron 3 años antes de que volviera a saber de Greg. Para entonces, mi vida apenas se parecía a la que había dejado atrás. Estaba en mi tercer año de universidad, dividiendo mi tiempo entre competencias de debate, una pasantía en investigación de políticas y una pequeña startup que Liam y yo habíamos lanzado. Mi nombre ya no era un chiste en las páginas de Facebook del pueblo, los profesores me recomendaban para becas, los reclutadores enviaban correos, había construido algo sólido, una vida que era mía. El correo llegó tarde un martes por la noche, la línea del asunto era simple, una petición. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero las chicas tienen 13 y 15 años ahora, verdaderas adolescentes, ya no niñas, y han estado preguntando por ti. Quieren conocerte, quieren conocer a su hermano, no la versión de la que les hablaron. Entenderé si la respuesta es no, pero les prometí que lo intentaría. Lo leí 3 veces antes de cerrar el portátil, no respondí de inmediato. La idea de verlas de nuevo despertó algo complicado, no ira ni tristeza, sino una mezcla de ambas. Parte de mí quería dejar el pasado donde estaba, otra parte quería saber si los puentes podían reconstruirse incluso después del incendio. Pero recordé que ellas solo eran niñas entonces, no sabían que estaba bien o mal. 2 semanas después acepté reunirme. Elegimos un lugar neutral, un pequeño café cerca del campus universitario. Llegué temprano y tomé asiento junto a la ventana. Cuando entraron, casi no las reconocí, ya no eran las pequeñas que se escondían detrás de las piernas de Greg en el tribunal, eran adolescentes, más altas, mayores y con la misma energía nerviosa que yo sentía. Hola, dijo una de ellas apenas en un susurro. Hola, respondí. Los primeros minutos fueron incómodos, hablamos de la escuela, pasatiempos, clases, cosas superficiales. Greg escuchaba en silencio, interviniendo solo cuando el silencio se alargaba demasiado. Finalmente carraspeó. Te debo más que un correo, dijo, te fallé, Arek. Dejé que el resentimiento me convirtiera en alguien de quien me avergüenzo. Debí haberte defendido, debí haber hablado, y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. No espero perdón, solo pido una oportunidad para hacer las cosas bien, por ellas. No era un discurso ensayado, su voz se quebró a mitad, y por primera vez desde que todo se derrumbó, creí cada palabra. Luego hablaron las chicas. Me contaron cómo habían creído cada cosa que Maya les dijo, que yo era egoísta, que las había abandonado, que pensaba que era demasiado bueno para la familia. Me contaron lo confuso que fue cuando Greg se fue, cómo la terapia les ayudó a ver que nada era tan simple como se lo habían hecho creer. Y se disculparon, no una vez, sino una y otra vez. No endulcé mi respuesta. Lo que pasó dolió mucho y no puedo simplemente olvidarlo, pero no las odio, nunca lo hice. Solo eran niñas entonces. Hice una pausa. Si vamos a construir algo, tiene que ser despacio, a nuestro ritmo, sin culpa, sin presión. Asintieron, ambas llorando ya. Greg me dio las gracias en voz baja y, así, algo cambió, no una reconciliación completa, pero los primeros pasos frágiles hacia una. Durante los meses siguientes mantuvimos el contacto, me escribían sobre proyectos escolares, veían mis transmisiones de debate en vivo, Greg asistió a una de mis competencias. Más tarde me invitaron a cenar, pasta casera y juegos de mesa. Era la primera vez en años que me sentaba a la mesa con ellos sin sentir que estaba siendo juzgado. Maya no formó parte de nada de eso,
escuché que se había mudado a otro pueblo, aún culpando a todos menos a sí misma. No me importó, lo que fuera que estuviera haciendo ya no era parte de mi vida. Lo que me sorprendió fue lo normal que se sintió cuando todo se estabilizó, sin grandes gestos, solo momentos constantes reconstruyendo la confianza. Vinieron a mis finales de debate, los visité en Acción de Gracias, hablamos de libros, política, TikToks tontos. Una noche después de cenar, Greg me acompañó hasta el coche. Aún no espero perdón, dijo, pero espero que algún día me veas como algo más que el hombre que se quedó de brazos cruzados. Estás intentándolo, respondí, eso es lo que importa. No era perdón, no todavía, pero era algo. De pie allí, en el silencio, me di cuenta de que la palabra familia ya no significaba lo mismo que antes. No se trataba de sangre compartida ni de historia, no de quien te crió o quien te reclamó, sino de las personas que aparecen, las que reconocen sus errores y eligen crecer. Algunas personas nunca lo hacen, Maya nunca lo haría, y eso estaba bien. No todas las historias necesitan reconciliación, algunos finales deben quedarse como finales. Pero esto era algo nuevo, una segunda oportunidad, un comienzo construido sobre la verdad en lugar de la culpa. Mientras conducía esa noche, pensé en todo lo que había pasado, el sabotaje, la humillación, el silencio, la reconstrucción. No era la familia que había imaginado, pero era real, era suficiente. La vida de Connor también cambió, dejó su antigua firma, inició su propia empresa de consultoría y comenzó a salir con alguien que lo trata como se merece. Aún hablamos cada semana y asiste a cada evento importante con ese mismo orgullo sereno. Si alguien demostró que la familia se trata de elección y no de obligación, fue él. Algunos sistemas colapsan bajo su propio peso, otros forman uno nuevo. Yo no reconstruí la familia que perdí, construí una que vale la pena conservar. Mi esposa me envió por accidente la confirmación de su vuelo a Las Vegas con otro hombre, no la confronté, esperé. Para cuando aterrizó yo ya le había cortado cada dólar que tenía, dejándola varada a 1,700 millas de casa. Hola Reddit, hace tiempo que no publico nada, pero digamos que la vida me dio un giro argumental que nunca vi venir. Pensaba que estaba en un matrimonio estable, 7 años, hipoteca, la rutina habitual, hasta que un pequeño error de ella lo cambió todo. Lo que siguió no fue una escena dramática de película, solo una planificación silenciosa, algunos movimientos estratégicos y el tipo de final que no esperas pero que absolutamente te mereces. Así que abróchate el cinturón, esto es salvaje. Sucedió una mañana de miércoles. Yo, hombre de 35 años, estaba en mi escritorio, medio despierto, revisando correos de trabajo, cuando una nueva notificación apareció en mi pantalla, tu confirmación de vuelo a Las Vegas, 2 pasajeros. Al principio pensé que era spam, luego vi el nombre del remitente, Cassandra, mi esposa. La abrí y me quedé mirando los detalles, 2 billetes de ida y vuelta a Las Vegas, pasajera 1 Cassandra Dalton, pasajero 2 Keith Walsh. Ella me había copiado por accidente. Durante unos 10 segundos solo me quedé mirando la pantalla, releyendo, como si al hacerlo 4 o 5 veces pudiera cambiar algo. No, mismos detalles, mismas fechas, mismo Keith Walsh. Entonces me reí. No de forma loca, más bien esa risa seca y tranquila cuando tu cerebro procesa demasiado a la vez. Cassandra, mi esposa desde hacía 7 años, acababa de reservar una escapada a Las Vegas con otro hombre y me había enviado por accidente el recibo. No lo borré, lo archivé, número de recibo, código de confirmación, horarios de vuelo, todo guardado. Luego hice algo que la mayoría de los hombres probablemente no harían, absolutamente nada. No la llamé, no entré en la cocina exigiendo explicaciones. Seguí con mi mañana como si nada hubiera pasado, porque ese es el asunto con personas como Cassandra, son predecibles cuando creen que tienen el control. Nuestro matrimonio, en papel, parecía bien. Teníamos una buena casa, trabajos decentes, sin hijos, 2 autos y un crédito compartido, titular principal y usuaria autorizada. Yo era el titular principal, ella la autorizada. Le encantaba esa tarjeta, la de acabado plateado brillante que mostraba en los brunch como si fuera prueba de su independencia financiera, pero la verdad era que todo su poder de gasto venía de mí. Yo pagaba las facturas, manejaba las cuentas, ella solo las usaba. Nunca notó que yo recibía alertas por cada compra grande, de esas que hacía después de Pilates. Hablando de Pilates, esa era su última obsesión, Pilates, yoga, noches con las chicas y, de repente, pasar tiempo con gente de la que nunca había oído hablar. Sus viejas amigas tenían trabajos reales y vidas, estas nuevas parecían fantasmas, siempre Aubrey por aquí y Chaucy por allá. Nunca conocía ninguna. El caso es que Cassandra siempre fue un poco egocéntrica,
Ella lo llamaba confianza, yo lo llamaba delirio. Realmente creía que el mundo se doblaba a su alrededor, que podía hacer lo que quisiera y la gente simplemente lo aceptaría. Abrí mi aplicación bancaria, miré la lista de tarjetas activas y sonreí. No tenía idea de cuánto control tenía yo realmente. Pensaba que ser usuaria autorizada la hacía igual, pero no, la hacía dependiente. Ese correo cambió todo. Cuando bajó más tarde, vestida para el trabajo y sosteniendo su café helado como un trofeo, seguí el juego. Buenos días, dijo con naturalidad, dándome un beso rápido en la mejilla. Gran día hoy, tengo un almuerzo con un cliente a las 2. Ocupada, dije, intenta no agotar la tarjeta antes de la cena. Ella sonrió con ironía. Yo devolví la sonrisa, tranquilo, hasta cortés. No tenía idea de que ya tenía su itinerario de Las Vegas guardado en una carpeta oculta en mi escritorio. Más tarde ese día reenvié el correo a mi cuenta personal, lo imprimí y lo guardé en un sobre sencillo etiquetado como cosas de la casa, así llamaba siempre a lo que no quería enfrentar, cosas de la casa, del trabajo, del dinero. Irónico que esas fueran las mismas cosas que mantenían su vida en pie. Esa noche noté que estaba especialmente amable, preparó mi cena favorita, rió demasiado fuerte, me besó la mejilla 2 veces. Probablemente culpa o quizás estaba probando cuánto podía salirse con la suya. De cualquier manera, la dejé. Cuando se fue a dormir, me quedé abajo, abrí mi portátil y revisé la confirmación de nuevo, Las Vegas, 2 semanas después. La reserva del hotel estaba en el mismo hilo del correo, bajo el apellido de Kidd, una cama king size, 2 huéspedes. Ni una sola mención a un fin de semana de chicas. Creé una nueva carpeta en mi computadora llamada Respaldo Cassandra. Dentro guardé capturas de cada documento. Paso a paso comencé a construir un plan de escape, no movido por emoción, sino por lógica, porque cuando personas como Cassandra engañan, asumen que vas a explotar. Cuentan con ello, esperan lágrimas, gritos, caos. Nunca esperan silencio. Antes de irme a la cama la miré dormir al otro lado, perfectamente quieta, en paz, sin idea. Pensé en lo fácil que le resultaba fingir. Fue entonces cuando tomé mi decisión, no la iba a confrontar, no ahora, no todavía. Iba a observar, aprender, prepararme. Quería ir a Las Vegas, que fuera, pero cuando llegara descubriría qué pasa cuando construyes toda tu vida con el dinero de otra persona y olvidas quién controla la cuenta. Esta vez Cassandra no solo perdería mi confianza, perdería todo lo que dependía de ella. A la mañana siguiente llamé a Carrington, mi amigo, que además era abogado en el centro. Siempre bromeaba diciendo que yo era demasiado paciente para mi propio bien. Resulta que la paciencia estaba a punto de dar frutos. Carrington, hipotéticamente, dije mientras tomábamos café, si el cónyuge de alguien le enviara por accidente pruebas de una aventura, ¿cuál sería el primer movimiento inteligente? Ni siquiera dudó, asegura tus finanzas en silencio, no la alertes hasta que tengas ventaja. Esa palabra, ventaja, se me quedó grabada. Siempre había sido el esposo tranquilo, el confiable. Cassandra veía eso como debilidad. Estaba a punto de descubrir que no lo era. Esa tarde, durante el almuerzo en mi oficina, abrí una nueva cuenta corriente privada solo a mi nombre. No moví todo de golpe, eso levantaría sospechas. En su lugar, empecé a transferir pequeñas cantidades olvidables de la cuenta conjunta, durante unos días, 50 aquí, 200 allá, lo suficiente para parecer compras de supermercado o gasolina. Luego ajusté los límites de su tarjeta autorizada, reduje su límite diario solo un poco, lo suficiente para que todo pareciera normal, para que nada fuera rechazado, mientras yo apretaba silenciosamente cada tornillo detrás del telón. Ella siguió pasando la tarjeta como si nada hubiera cambiado, sin darse cuenta de que estaba perdiendo lentamente el acceso a todo. Incluso lo probé, compré el almuerzo usando la cuenta principal, luego abrí la aplicación de su tarjeta y establecí un bloqueo temporal por 1 hora. Justo después de eso, me envió un mensaje, oye, pregunta rara, el banco está fallando otra vez, mi tarjeta fue rechazada en Target. Esperé unos segundos, quité el bloqueo y respondí, tal vez inténtalo de nuevo más tarde. 2 minutos después me escribió, ya funcionó. Ni siquiera preguntó más, ninguna sospecha, solo lo dejó pasar como siempre hacía cuando algo técnico sucedía. Fue entonces cuando me di cuenta de lo fácil que sería todo esto. Más tarde esa semana tuvo lo que ella llamaba noche del club de lectura, su excusa favorita últimamente, el mismo grupo de chicas con las que supuestamente discutía novelas pero nunca traía ningún libro a casa.
Se estaba arreglando frente al espejo, tarareando, maquillándose como si fuera a una audición, nuevo perfume, tacones que no parecían apropiados para un club de lectura. ¿Dónde es esta vez?, pregunté con naturalidad. En casa de Chelsea, respondió. No me esperes, puede que termine tarde, vamos a hablar de esas memorias que te mencioné. Ah, sí, dije, la de los límites y el amor propio, ¿verdad? Sonrió en el espejo, como si acabara de halagar su inteligencia. ¿Ves? ¿Te acuerdas? Cuando se fue, me senté en el sofá, abrí Instagram y escribí Chelsea. Su amiga más etiquetada apareció al instante. La publicación principal, de hace 15 minutos, mostraba palmeras y el pie de foto decía, los atardeceres de Florida son diferentes. Florida, ni siquiera en la misma zona horaria. Seguí revisando algunas historias más, selfies en la piscina del hotel, cócteles en la playa, sombreros de sol, definitivamente no era la ubicación de ningún club de lectura. Así que Cassandra mentía otra vez, nada nuevo. Lo que importaba era cómo iba a responder yo. Miré el hilo de mensajes con ella por un momento, luego escribí, conduce con cuidado, 3 puntos, y luego apareció un emoji de corazón. Eso era todo lo que necesitaba. Ella aún creía que yo no sabía nada. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado, me besó la mejilla, se preparó un café y empezó a hablar de cómo su club de lectura tal vez haría una pausa pronto porque todas estaban muy ocupadas. Ocupadas, claro. Ese fin de semana sacó el tema del viaje a Las Vegas. Esperó hasta que yo estaba medio distraído con la televisión para soltarlo como si fuera algo casual. Las chicas están planeando un fin de semana en Las Vegas el próximo mes, dijo apoyándose en la encimera, solo 2 noches, spa, espectáculos, piscina, nada loco. Silencié la televisión. Suena divertido, deberías ir. Sus ojos se iluminaron con esa expresión de falsa sorpresa que usaba cuando todo salía demasiado bien. ¿En serio, estás de acuerdo? Claro, dije con una leve sonrisa, te lo mereces, has estado muy estresada últimamente. Esa sola frase vendió la actuación. Se relajó al instante, como si acabara de convencer a un guardia de seguridad de que su pase era válido. Durante las siguientes 2 semanas la dejé prepararse. Compró ropa nueva, se hizo las uñas, empezó a hablar de empacar ligero. Cada vez que mencionaba Las Vegas, yo asentía, escuchando a medias, como si fuera lo más normal del mundo. Mientras tanto, finalizaba mi propia lista de control, cuenta privada lista, límites de tarjeta establecidos, mi mitad de los ahorros conjuntos transferida discretamente, documentos legales copiados. Lo último que hice fue comprar un cuaderno pequeño, en la portada escribí una sola palabra, cronología. Documenté todo, no porque necesitara pruebas para el tribunal, aunque ayudaría, sino porque hacía que el plan se sintiera real. Esa noche subí y encontré su maleta medio empacada sobre la cama, trajes de baño, vestidos nuevos, maquillaje, un libro que probablemente nunca leería, los accesorios de una mujer que fingía tener su vida bajo control. Ella creía que estaba dirigiendo el juego, pero la diferencia era que yo ya había escrito el final. Una vez que aterrizara en Las Vegas, Cassandra iba a descubrir lo que se siente vivir sin la comodidad de alguien que limpia tus desastres. La cuenta regresiva había comenzado. Viernes por la mañana, 7 en punto. Cassandra ya estaba en modo de actuación completa, sonriendo, tarareando, moviéndose por la casa como si se dirigiera a unas vacaciones de ensueño, no a una trampa. Tenía su equipaje listo, un café en la mano y ese tono alegre falso que la gente usa cuando se siente intocable. ¿Puedes creer que finalmente tengo un fin de semana para relajarme?, dijo ajustándose las gafas de sol frente al espejo. Solo yo y las chicas, spa, espectáculos, tal vez un poco de compras. Suena genial, dije con voz tranquila y casual, te lo mereces. Ella sonrió como si hubiera ganado algo. Eres el mejor, ¿lo sabías? Asentí, observándola revisar su teléfono entre cada frase, probablemente esperando un mensaje de Keith. ¿Puedes pedirme un Uber?, preguntó fingiendo buscar su cargador, la aplicación está actuando raro. Habíamos planeado que yo la llevaría, pero esa mañana cambió de idea y quiso un Uber en su lugar. Por supuesto. Abrí la mía y la pedí sin dudar. No notó la leve sonrisa en mi cara cuando ingresé el destino, Aeropuerto Internacional O'Hare. Arrastró su maleta hasta la puerta, toda sonrisas y perfume. Te escribiré cuando aterricemos, canturreó. Te estaré esperando, dije. El conductor tocó el claxon. Ella se inclinó, me besó la mejilla y susurró, no me extrañes demasiado. Oh, no lo haré, respondí con una pequeña sonrisa. No captó el tono,
Solo rió, saludó con la mano y salió por la puerta como si protagonizara su propia película. En cuanto el coche salió del camino de entrada, cerré la puerta, saqué mi teléfono y abrí el rastreador de vuelos. Su vuelo a Las Vegas salía a las 9 en punto. Tenía unas 2 horas antes del espectáculo. Mientras ella esperaba en la puerta de embarque, probablemente enviando mensajes a Kit sobre mejoras de asiento y planes de piscina, yo estaba en mi escritorio revisando mi lista de control, cuenta privada asegurada, carpeta de pruebas respaldada, contacto legal preparado. Último paso, el cierre financiero. A las 9:04 su avión despegó. Vi cómo el punto azul avanzaba lentamente por el mapa, cada milla hacia el oeste era un paso más hacia su lección. Cuando el rastreador finalmente marcó aterrizó en Las Vegas, Nevada, respiré hondo, abrí la aplicación del banco y comencé la operación. Primero su tarjeta de usuario autorizada. Hice clic en congelar cuenta. Apareció una pequeña ventana de confirmación, ¿está seguro? Sí, lo estaba. Luego fui a nuestra cuenta corriente conjunta, cambié la contraseña bancaria en línea, eliminé su acceso móvil y moví silenciosamente mi mitad a mi cuenta privada. Después actualicé la billetera digital, la borré de Apple Pay y cancelé la tarjeta de respaldo que ella creía suya. Tardé menos de 10 minutos. 7 años de control financiero desaparecieron de sus manos con unos pocos toques. Me recosté en la silla, abrí los mensajes de texto y escribí lentamente, espero que tú y Kit disfruten de Las Vegas. Envié. Bloqueé el teléfono y esperé. 5 minutos después, zumbido, luego otro, y después sin parar. Primero llegaron los mensajes, ¿de qué estás hablando? Espera, ¿qué hiciste? Mi tarjeta no funciona, esto no es gracioso. Luego comenzaron las llamadas, una tras otra. No contesté ninguna. Solo observaba cómo su nombre se iluminaba en la pantalla, se desvanecía y volvía a iluminarse. En la quinta llamada perdida llegó otro mensaje, no entiendes, es una confusión, por favor contesta. Confusión, esa era su palabra para todo lo que no podía explicar. Luego entró otro mensaje, más largo esta vez, estoy en el hotel, dicen que mi tarjeta fue rechazada, Kit está tratando de resolverlo, solo dime qué está pasando, por favor. Kit está tratando de resolverlo, interesante elección de palabras. 10 minutos después otro mensaje, congelaste la cuenta, ¿por qué harías eso? Estoy atrapada aquí. Di un sorbo a mi café, tan tranquilo como siempre, y respondí, ¿lo resolverás? Eres buena fingiendo, ¿recuerdas? Después de eso silencié las notificaciones. Pasó 1 hora antes de que la curiosidad me ganara. Reabrí los mensajes, había más de 40. El tono había cambiado de enojo a pánico. Por favor, ni siquiera puedo reservar un vuelo de regreso, la tarjeta de Kit tampoco funciona, necesito ayuda, por favor. Más tarde supe por qué, él había estado poniendo cargos personales en su tarjeta de empresa, el hotel la bloqueó y la rechazó por uso no laboral. Sincronización perfecta. Me la imaginé allí, con ese atuendo ridículamente caro, dándose cuenta de que sus planes de respaldo se desmoronaban. Kit probablemente tenía la misma cara de sorpresa. 2 personas que construyeron toda su pequeña fantasía con el dinero de otros, ahora atrapadas en el vestíbulo de un hotel con tarjetas inútiles. Eventualmente dejó de llamar. Tal vez finalmente aceptó que no iba a rescatarla, tal vez estaba demasiado ocupada rogándole ayuda a Kit. Por primera vez en semanas me sentí ligero, como si todo el ruido se hubiera silenciado. Alrededor de las 3 de la tarde mi teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje nuevo, vuelvo a casa, puedo explicarlo todo. No, pensé, ya no puedes. Esa noche, mientras ella luchaba por encontrar un vuelo de regreso, yo me senté en mi sillón reclinable, viendo cómo la misma línea azul del rastreador se movía hacia el este otra vez. Cada milla más cerca no era su regreso a casa, era ella caminando directo hacia las consecuencias que pensó que nunca enfrentaría. Para cuando ese avión aterrizó, Cassandra no regresaba con su esposo, regresaba con un hombre que ya había terminado el juego en el que ni siquiera sabía que jugaba. Y por primera vez desde aquel correo enviado por accidente, sonreí, no porque ella sufriera, sino porque todo finalmente estaba en marcha. Mientras tanto, en Las Vegas, el viaje de fantasía de Cassandra se desmoronaba más rápido que sus falsas historias del club de lectura. Curiosamente, uno de mis viejos amigos de la universidad trabaja en seguridad en ese mismo hotel. Me escribió más tarde, dijo que había visto a una mujer idéntica a Cassandra derrumbarse en la recepción después de que su tarjeta fuera rechazada. Discutió con el tipo que la acompañaba, luego él se dio la vuelta y la dejó ahí parada. Supongo que al universo le gusta mandarme actualizaciones. Según lo que mi amigo vio, Kit no era ningún compañero encantador de escapada,
Solo otro tipo arruinado con un problema de ego que huyó en cuanto las cosas se pusieron serias. Mi amigo dijo que discutieron en el vestíbulo, ella lo presionó para que pagara, él respondió hablando de presupuestos, luego se marchó y la dejó ahí, sola. Adiós al lujo de Las Vegas. A las 3 de la tarde Cassandra estaba en modo de pánico total, llamando a bancos, tratando de contactarme, llorando en los baños del hotel. Pero cuando el titular principal de la cuenta, es decir, yo, congela todo, atención al cliente no puede ayudarte. Después de su 10ª llamada fallida conmigo, cambió de objetivo, su madre. Su madre, Margaret, era una mujer tacaña que aún se quejaba de haberle prestado dinero a Cassandra para el peinado de su boda hace 7 años. Cassandra sabía que esa llamada sería brutal, pero no tenía opción. Más tarde supe fragmentos de esa conversación, acusaciones sobre apuestas, Cassandra insistiendo en que era un malentendido, y Margaret finalmente enviándolo justo para un vuelo de regreso, con muchas condiciones. Para cuando la transferencia se completó, Cassandra estaba emocionalmente destrozada, humillada, sin dinero y furiosa. La glamorosa aventura en Las Vegas de la que presumió durante semanas terminó con un asiento del medio en una aerolínea económica y una madre que no dejaba de recordarle que era una decepción. Mientras todo ese caos se desarrollaba a 1700 millas de distancia, yo estaba teniendo un día sorprendentemente tranquilo. Me tomé mi tiempo, desayuné, alimenté al perro y luego me senté con una taza de café. Entonces llamé a Carrington. ¿Listo?, preguntó. Más que listo, respondí. Bien, trae los documentos hoy y presentaremos todo antes del mediodía. Estaba en el centro, sentado frente a él en su oficina, mientras revisábamos todo por última vez. El hombre sonreía como si acabara de ver un episodio en vivo de Justicia Poética. Has cubierto todos los frentes, dijo hojeando el archivo, sin riesgo de propiedad conjunta, separación financiera limpia, pruebas documentadas de infidelidad, esto será rápido. Bien, respondí, me gusta rápido. Mientras terminábamos de firmar, mi teléfono vibró sobre el escritorio, 20 mensajes nuevos de Cassandra, ninguno abierto, todavía varada. Carrington preguntó, ¿probablemente abordando? Sí, respondí, volando en clase económica con el dinero de su madre. Él se rió, ¿estás disfrutando esto? No disfrutando, dije poniéndome de pie, solo terminando lo que ella empezó. Para cuando llegué a casa ya era de noche. Había hecho la cena, limpiado la cocina y estaba a mitad de una película cuando la puerta se abrió. Cassandra entró como si volviera de un campo de batalla, el cabello despeinado, el maquillaje corrido y su maleta arrastrando una rueda rota. La dejó caer con tanta fuerza que hizo vibrar el suelo. ¿Cómo pudiste hacerme eso?, gritó. Silencié la televisión. ¿Hacer qué? ¿Dejar de financiar tus vacaciones? Me dejaste varada, gritó, no tenía dinero, ni forma de volver, nada. Tenías a Keith, respondí con calma, ¿qué pasó con él? Su rostro se contrajo. Él, no pudo ayudar, su tarjeta tampoco funcionaba. Dije, me suena familiar. No es gracioso, lloró con la voz quebrada, arruinaste mi vida. No, respondí levantándome despacio, tú la arruinaste, yo solo dejé de encubrirlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero no me moví hacia ella. Ya había visto esa actuación antes. Fue un error, dijo suavemente, me dejé llevar, no significó nada. ¿Fue antes o después de reservar los boletos de avión a su nombre?, pregunté. Se quedó helada. ¿O tal vez durante esas noches de falso club de lectura cuando estabas en su casa? Tengo recibos de eso también. Su mandíbula cayó. ¿Me estabas espiando? No, solo fuiste descuidada, dije, correos electrónicos, cargos en la tarjeta, confirmaciones de viaje, prácticamente hiciste mi tarea por mí. Empezó a sollozar más fuerte, de esa forma que antes me hacía sentir culpable, esta vez sonaba como ruido de fondo. Entonces susurró, por favor, no le digas a su esposa. Incliné la cabeza. Qué curioso que menciones eso. Sus ojos se abrieron de par en par, ¿qué quieres decir? Ya lo hice, respondí tomando mi teléfono del mostrador. Sabrina Walsh, abogada de divorcios. Mujer inteligente, lo está manejando muy bien. Su rostro se puso pálido, se cubrió la boca con las manos como si quisiera contener físicamente el pánico. ¿Qué dijo? Me dio las gracias, respondí, al parecer ya sospechaba desde hace tiempo. Tampoco está perdiendo el tiempo. Cassandra se sentó en el sofá como si las rodillas le fallaran. Por una vez no tenía una réplica ni una mentira preparada. Su voz salió pequeña, solo quería sentirme feliz otra vez.
Podrías haber hecho eso sin destrozar nuestro matrimonio, dije, pero querías emoción, bueno, ahora la tienes. Me miró con los ojos rojos, el rímel corrido. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dije mientras caminaba hacia las escaleras, yo sigo adelante. Tú averigua el resto. La dejé sentada allí, llorando, temblando, murmurando algo sobre cómo Kit no respondía a sus llamadas. Para cuando llegué al último peldaño, ya podía oírla sollozar en silencio entre sus manos. Volvió buscando compasión, lo que encontró fue responsabilidad. Los siguientes días fueron como ver un colapso en cámara lenta, uno que ya no necesitaba mi intervención. Cassandra se estaba desmoronando. Se quedó en la habitación de invitados 2 noches, llorando lo bastante fuerte como para que los vecinos la escucharan, y finalmente hizo su maleta y se fue para aclarar su mente. No pregunté a dónde iba, ya sabía que probablemente correría a casa de su madre. Al tercer día, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo de un número desconocido. Espero que estés feliz, mamá no deja de gritarme por el dinero, dice que lo quiere de vuelta hoy. Por supuesto que sí. Margaret no dejaba ni que su hija pidiera prestada una fuente para guiso sin dejar algo en garantía. Más tarde esa tarde llegó otro mensaje, ¿podemos al menos hablar como adultos? Estoy tratando de arreglar las cosas. Lo ignoré. No estaba tratando de arreglar nada, estaba tratando de sobrevivir a las consecuencias. Mientras Cassandra era acosada por el reembolso, el resto de las fichas de dominó comenzó a caer, especialmente sobre Keith Walsh. Verás, cuando le conté la verdad a Sabrina pensé que simplemente lo dejaría en silencio. La subestimé. Sabrina era abogada de divorcios, y no una cualquiera, sino una implacable. A las 48 horas de nuestra llamada, Sabrina ya había abierto un expediente, preservado declaraciones y solicitado una auditoría interna a la empresa de Keith. Resultó que el Romeo del estudio de yoga había estado usando fondos corporativos para viajes personales, incluido el de Las Vegas. Una semana después fue oficialmente suspendido. A partir de ahí, Sabrina se movió rápido, presentó la demanda de divorcio por adulterio, mala conducta financiera y violación de confianza, bloqueó la casa, la mayoría de los activos líquidos y obtuvo la custodia primaria temporal de sus hijos. Para cuando se firmó el decreto final, Keith se quedó prácticamente sin nada, solo con las consecuencias que se había ganado. No me enteré de nada de esto por Cassandra, sino por la propia Sabrina. Me llamó para darme las gracias, con un tono agudo y satisfecho, me hiciste un favor, lo sospechaba desde hace meses, ahora tengo todo lo que necesito. Le dije que no me debía nada. Lo sé, respondió, pero igual te enviaré una tarjeta de agradecimiento cuando termine de quitarle hasta el último dólar. No estaba bromeando. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar, esta vez con un código de área desconocido, Miami. Contesté por curiosidad. Hola. Se escuchó una respiración agitada, ¿crees que eres muy listo, Era Keith. Depende de quien lo pregunte, respondí. Arruinaste mi vida, gritó, no tenías derecho a llamar a mi esposa. En realidad, dije recostándome en la silla, tenía todo el derecho. Tú te acostabas con la mía. No fue así. Ah, no, entonces era otro tipo de aventura. Ilumíname. Guardó silencio unos segundos, escuché ruido de fondo, tal vez una habitación de hotel, tal vez el sofá de un amigo. No entiendes, dijo finalmente, Sabrina se está quedando con todo, perdí mi trabajo, mis cuentas están congeladas. Vaya, respondí sin emoción, suena terrible, no puedo imaginar cómo se debe sentir eso. Tú me tendiste una trampa. No, dije, tú te la tendiste solo, yo solo encendí la luz. Empezó a gritar de nuevo, pero colgué antes de que terminara. Esa fue la última vez que respondí una llamada suya. Más tarde esa semana, Cassandra apareció en la casa sin avisar. Vi su coche entrar en el camino de entrada, su madre iba en el asiento del pasajero, gritando sobre intereses antes de que Cassandra siquiera bajara. Margaret siguió a su hija por el sendero, aún regañándola, dijiste que me devolverías el dinero, Cassandra, no soy una caridad. Lo haré, mamá, ¿puedes darme 5 minutos para respirar? Margaret cruzó los brazos. 5 minutos, luego entro. Me quedé observando, con los brazos cruzados, mientras Cassandra se giraba hacia mí. Su rostro estaba pálido, el cabello despeinado, los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. ¿De qué?, pregunté. De nosotros. Alcé una ceja. Nosotros terminamos el día que reservaste 2 boletos a Las Vegas. Cometí un error. Sí, respondí, cometiste varios.
Dio un paso más cerca, intentando sonar sincera. ¿Podemos al menos sentarnos? Fuiste mi mejor amigo una vez. Casi me reí. ¿Tu mejor amigo? ¿Te refieres al tipo que pagaba todo mientras tú jugabas a tener casa con otro? Las lágrimas volvieron a llenarle los ojos, pero no me moví. Por favor, dijo, solo quiero hablar, tal vez ir a terapia, o tener una segunda oportunidad. Terapia, repetí. Cassandra, tú no quieres arreglar nada, solo quieres que alguien más lo limpie. Siempre ha sido así. Su expresión cambió como si la hubiera golpeado, pero era la verdad. Su voz se quebró, no pensé que realmente llegarías tan lejos. Eso es porque nunca pensaste que dejaría de protegerte. Asintió lentamente, se dio la vuelta hacia el coche y murmuró algo a su madre. Margaret ni siquiera intentó consolarla, solo siguió recordándole lo del dinero. Las vi marcharse. Ella había apostado nuestro matrimonio por alguien que ni siquiera pagó su cuenta de hotel. Al caer la noche, recibí un mensaje de Sabrina, solo una frase, él firmó todo, gracias otra vez. La miré unos segundos y respondí, me alegra saberlo. Esa noche, sentado en el silencio, me di cuenta de algo, la versión de mí que Cassandra creía poder manipular, el hombre tranquilo, indulgente, fácil de dominar, ya no existía. Puede que algún día intentara volver a buscar a ese hombre, pero está muerto. Ella lo mató el mismo día que envió aquel correo por accidente. Era una mañana de martes, lenta al principio, yo estaba terminando unos informes cuando la voz de mi recepcionista sonó por el intercomunicador, hay una mujer aquí preguntando por ti, dice que es urgente. Descríbela, dije. Está llorando, o sudando, no estoy segura. Dijo que se llama Cassandra. Por supuesto que sí. Mándala pasar, respondí. Unos segundos después, Cassandra atravesó la puerta de vidrio como una tormenta sin rumbo. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado y sujetaba su bolso como si contuviera lo último de su orgullo. Necesitamos hablar, dijo con la voz temblorosa, pero lo bastante alta como para que toda la oficina la escuchara. Ya había cabezas asomándose por encima de los cubículos. Me levanté despacio. Hazlo rápido, algunos de nosotros en realidad tenemos trabajos que mantener. Ella se estremeció, pero no retrocedió. Sé que estás enojado, la interrumpí. Cassandra, eso requeriría que me importaras. Parpadeó rápido, tratando de recomponerse. Solo quiero hablar en privado. Asentí hacia la sala de conferencias al final del pasillo. Bien, 5 minutos. Después de eso, tengo trabajo real. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de ella. Las paredes de cristal nos daban la privacidad justa, pero no la suficiente como para que pudiera gritar sin que la gente lo notara. Pude ver que eso la incomodaba, siempre necesitaba una audiencia. Empezó con las súplicas. Alfie, por favor, podemos arreglar esto. Cometí errores, pero todo el mundo merece perdón. Me apoyé en la mesa, con los brazos cruzados. El perdón se gana, no se devuelve. Luego vino el coqueteo. Dio un paso más cerca, bajando la voz como si todavía creyera que eso funcionaba. No puedes decirme que ya no me amas. 7 años no desaparecen de la noche a la mañana. Tienes razón, respondí, desaparecieron en unos pocos meses, justo cuando empezaste a mentir sobre las clases de yoga. Su falsa compostura se rompió. Eres cruel. Te has convertido en alguien que ni siquiera reconozco. Bien, dije con frialdad. Ese es el punto. Luego llegaron las amenazas. Si sigues adelante con este divorcio, te arrepentirás. Estarás solo, amargado, y todos pensarán que me abandonaste. Solté una risa corta. ¿Quieres decir que sabrán que dejé de pagar tus vacaciones? Asumiré el riesgo. Su rostro se torció. ¿Crees que esto es gracioso? Creo que ya era hora. Empezó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Kit no significó nada, ¿de acuerdo? No era serio. Y aún así arruinaste un matrimonio por un pasatiempo, respondí. Giró hacia mí. Bien, ¿quieres honestidad? Hubo otros antes que él. Eso me detuvo por un segundo, no porque doliera, ya me había quedado sin dolor hacía semanas, sino por la manera tan casual en que lo dijo, como si me desafiara a reaccionar. No lo hice. No estás confesando, dije en voz baja, estás negociando. Su boca se abrió y se cerró de nuevo. El silencio que siguió fue denso, y por primera vez la vi nerviosa. Entonces llamaron a la puerta. Miles, del despacho de Carrington, entró con un sobre manila sellado en la mano.
Señor Dalton, dijo educadamente, el señor Carrington me pidió entregarle esto en persona. Miró a Cassandra. Señora Dalton. Ella frunció el ceño. Sí. Él le tendió el sobre. Ha sido notificada oficialmente. Sus manos se congelaron a medio movimiento. ¿Me estás notificando aquí, en tu oficina? Pareció apropiado, respondí, menos tiempo de viaje. A través del vidrio, algunos compañeros de trabajo fingían estar ocupados mientras claramente observaban. El rostro de Cassandra se puso pálido al hojear la primera página, comprendiendo lo que era, la petición y citación de divorcio. No puedes hacer esto, dijo con voz débil. Ya lo hice, respondí. Su voz se quebró. Te arrepentirás, te lo juro. Incliné la cabeza. ¿Arrepentirme? Acabo de mejorar mi plan de vida. Sus labios temblaron, y por un momento pensé que volvería a llorar, pero en su lugar explotó. No serás nada sin mí, gritó, su voz resonando a través de las paredes de cristal. Le di una media sonrisa tranquila. Cassandra, has confundido el caos con la importancia toda tu vida. No me hiciste, solo me retrasaste. Seguridad apareció en la puerta, con expresión dudosa. Señor, está bien, dije, ya se iba. Cassandra me lanzó una última mirada llena de rabia, luego agarró su bolso y salió furiosa. La oficina permaneció en silencio durante 10 segundos completos después de que la puerta se cerró de golpe. Miles se quedó unos segundos más, aclarando la garganta. ¿Quiere que le diga al señor Carrington? Sí, respondí, sentándome de nuevo en mi escritorio. Dile que proceda. Asintió y se fue en silencio. Me recosté en la silla, el ruido de los teclados y teléfonos desvaneciéndose de fondo. Por primera vez no había culpa, ni ira, ni duda, solo alivio. Ella pensó que aparecerse aquí me sacudiría, tal vez haría salir al viejo yo, el que solía correr detrás de sus lágrimas. En cambio, caminó directo hacia un recordatorio de que el hombre al que manipulaba ya no existía. Ese capítulo estaba cerrado, sellado, firmado y archivado. 6 meses después, mi vida era completamente diferente, no solo más limpia, sino más tranquila. El tipo de silencio que se siente como oxígeno después de años conteniendo la respiración. El divorcio se finalizó la semana anterior. Me quedé con la casa, los ahorros y, lo más importante, con mi paz. Carrington lo llamó una victoria quirúrgica. Yo lo llamé cierre. Cassandra no lo tomó tan bien. Se había mudado de nuevo con su madre, Margaret, lo cual ya era justicia poética por sí solo. Al parecer, Margaret no había dejado de recordarle el dinero del préstamo del viaje a Las Vegas. Apuesto a que Cassandra recibía ese recordatorio al menos 2 veces al día. Kate, por otro lado, era un desastre. Sabrina lo había destripado como una profesional. Perdió su trabajo después de que la auditoría de la empresa demostrara que había usado fondos corporativos para viajes personales, siendo Las Vegas el clavo final. Sabrina se quedó con la casa, la mayoría de las cuentas líquidas y la custodia principal de los niños. La auditoría hizo el resto. Lo último que supe fue que dormía en el garaje de un amigo. ¿Y Cassandra? Kate la había bloqueado por completo después del desastre. Sin mensaje de despedida, sin ya lo resolveremos, nada. El hombre por el que ella había arriesgado todo ni siquiera se quedó a verla caer. Habría sido lo suficientemente poético terminar ahí, pero Cassandra no había terminado de escribir sus propios desastres. Era una tarde de sábado. Yo estaba afuera cortando el césped, con la música sonando en mis auriculares, cuando vi un coche detenerse en la entrada. Un Toyota plateado. El de su madre. Se me hundió el estómago, no porque me importara, sino porque ya sabía la tontería que venía en camino. La puerta del coche se cerró de golpe y ahí estaba ella, Cassandra, con gafas de sol y una sonrisa falsa y temblorosa, caminando por el sendero como si todavía tuviera derecho a estar allí. Apagué la cortadora. Estás invadiendo propiedad privada, dije, sin siquiera fingir cortesía. Se quitó las gafas de sol. Solo necesito 5 minutos. Los usaste hace unos 6 meses. Ignoró eso y dio un paso más cerca. Estoy embarazada. No reaccioné. Había aprendido que el silencio la ponía nerviosa. Estoy embarazada, repitió, la voz temblando un poco, y necesitamos hablar de lo que esto significa para nosotros. La miré directamente a los ojos. ¿Nosotros? No hay nosotros. Y si estás insinuando que es mío, será mejor que traigas una prueba de ADN en la mano. Su confianza se quebró de inmediato. ¿No me crees? Me reí.
Pasaste meses engañando, reservando vuelos con nombres falsos y mintiendo sobre clases de yoga, pero claro, ahora se supone que debo confiar en tu palabra. Cruzó los brazos, tratando de recuperar el control. No deberías necesitar una prueba. Deberías conocerme mejor que eso. Oh, te conozco, dije. Por eso necesito una prueba. Su mandíbula se tensó. Eres increíble. No, Cassandra, respondí dando un paso más cerca, con voz baja y calmada, tú eres la increíble. Vienes aquí, después de todo lo que hiciste, pensando que te dejaría volver a entrar, que fingiría que el último año no pasó. Quemaste todos los puentes que construiste y ahora te sorprende no tener dónde pararte. Intentó mantener la voz firme. Esto no se trata del pasado, se trata del bebé. Entonces ve a averiguar quién es el padre, dije sin expresión. Sus labios temblaron, la falsa confianza deshaciéndose. Eres un desalmado. Soy coherente, respondí. Se quedó allí, con los ojos vidriosos, como si quisiera llorar otra vez pero sin saber si funcionaría. La vieja Cassandra tal vez habría despertado algo de compasión en mí, esta solo parecía desesperada. No me iré hasta que hablemos, dijo finalmente. Entonces lo haré simple. Saqué el teléfono del bolsillo. Tienes 10 segundos para salir de mi propiedad o llamo a la policía. Tú decides. Sus ojos se abrieron de par en par. No lo harías. Empecé a contar. 10. No hagas esto. 9. Dio un paso atrás, temblando. ¿De verdad vas a llamar a la policía contra tu esposa? Ex-esposa, la corregí. 7. Se giró bruscamente y caminó hacia el coche. Te arrepentirás. Ni siquiera levanté la vista del teléfono. Dijiste eso la última vez. Sigo esperando. Subió al coche, dio un portazo y salió derrapando del camino de entrada. Observé hasta que el coche giró la esquina y desapareció por completo. El silencio que siguió fue perfecto, el tipo de silencio que llega cuando todos los cabos sueltos finalmente se cortan solos. Adentro, serví una taza de café y miré a mi alrededor. Mi casa. Y me di cuenta de lo diferente que se sentía todo ahora, sin fingir, sin sonrisas falsas, sin una doble vida zumbando bajo la superficie. Solo paz. Salí al porche y miré el atardecer extendiéndose por la calle. Cassandra había apostado todo, su matrimonio, su comodidad, su imagen, en mentiras, y por un tiempo casi se convenció de que podía ganar. Pero lo curioso de los mentirosos es que nunca se dan cuenta de cuando el juego ha terminado. Yo no tuve que destruirla, solo dejé de protegerla.